Nunca digas, mañana lo hago. Esa pequeña frase, tan inofensiva, tan común, es el veneno más potente que has probado en tu vida y ni siquiera te has dado cuenta de que te está matando lentamente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuánto vale realmente una hora de tu vida? No me refiero a cuánto te pagan en tu trabajo por esa hora. Me refiero a cuánto vale ese tiempo que nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a poder recuperar. La mayoría de la gente vive como si tuviera un contrato infinito con el universo, como si el tiempo fuera un recurso ilimitado que puedes gastar, tirar y quemar sin consecuencias. Pero te voy a decir algo que quizás duela un poco, pero necesitas escucharlo. Aquellos que no respetan al tiempo, tarde o temprano terminan pagando el precio más alto de todos. Y ese precio no se paga con dinero, se paga con arrepentimiento. No importa lo inteligente que creas que eres, no importa cuánto talento natural tengas o qué tan rápido aprendas las cosas. Hay millones de personas allá afuera, personas brillantes, con ideas increíbles, que se han quedado estancadas en la mediocridad simplemente porque son adictos a esa maldita frase. Todavía hay tiempo. Postergan su trabajo, posponen sus sueños, se quedan en la zona de confort de la pereza y, sin darse cuenta, pierden las mejores oportunidades que la vida les puso enfrente. La historia que te voy a contar hoy es para esas personas. Es para ti, si alguna vez has sentido que tienes mucho potencial, pero no entiendes por qué no avanzas. Es para aquellos que son talentosos, pero que no entienden el valor brutal de un solo segundo. Déjame contarte sobre Ryan. Ryan vivía en una ciudad grande, llena de ruido y distracciones, una ciudad que nunca dormía, igual que él muchas veces, pero no por las razones correctas. Ryan no era un chico promedio. De hecho, si conocieras a Ryan probablemente sentirías un poco de envidia. Era ese tipo de persona que parecía haber nacido con un don. Era muy bueno estudiando, pero no bueno en el sentido de que se esforzaba mucho. Era bueno de forma natural. Era el mejor estudiante de su clase, y sus profesores, desde que era pequeño, no paraban de elogiar su inteligencia. Decían cosas como, este chico va a llegar lejos, tiene un futuro brillante, es un genio en potencia. Y ahí es donde empezó el problema. Cuando todo el mundo te dice que eres especial, cuando las cosas te resultan demasiado fáciles, empiezas a confiarte, empiezas a creer que las reglas normales no se aplican a ti. Ryan tenía un enemigo gigante, un monstruo silente que vivía con él todos los días. Desperdiciaba el tiempo de una manera escandalosa. En lugar de concentrarse en sus estudios o en desarrollar ese talento que todos decían que tenía, Ryan pasaba horas, y cuando digo horas, me refiero a bloques enteros de su día pegado a la pantalla. Era la típica rutina que quizás tú conoces muy bien. Empezaba viendo un video en YouTube, algo corto, de 5 minutos. Luego el algoritmo le sugería otro, y otro. Y luego pasaba a los videojuegos en su teléfono. Se decía a sí mismo, solo una partida más y me pongo a estudiar. Pero esa partida se convertía en 5, y esas 5 se convertían en una tarde entera perdida. Salía con sus amigos a perder el tiempo, a hablar de nada, a caminar sin rumbo, simplemente matando las horas como si fueran insectos molestos. Sus padres, que lo veían desde fuera, estaban preocupados. No estaban enojados, estaban asustados por él. Le decían una y otra vez, con esa paciencia que solo los padres tienen, Ryan, escucha, el tiempo es muy valioso. Si lo desperdicias ahora, te vas a arrepentir después. No puedes vivir de tu talento natural para siempre. Pero Ryan solo se reía. Para él esas advertencias eran ruido de fondo. Eran cosas que dicen los viejos que no entienden cómo funciona el mundo moderno. Él solía responder con una sonrisa arrogante, esa sonrisa de quien cree que tiene el control total. Ah, tranquilos, tengo mucho tiempo, soy rápido, recuerdan, puedo estudiar más tarde y sacar un 10 igual, lo haré luego. Ese luego se convirtió en su estilo de vida, se convirtió en su religión. Pero la vida tiene una forma muy curiosa y a veces cruel de enseñarnos lecciones. No te avisa, simplemente te pone el examen delante. Llegó el día de los exámenes finales. Ryan ni siquiera estaba nervioso. ¿Por qué iba a estarlo? Siempre había salido airoso con el mínimo esfuerzo.
Se sentó en su pupitre, miró las hojas y por primera vez en su vida sintió un frío en el estómago. Las preguntas no eran difíciles, pero requerían de una profundidad, un análisis y una preparación que él no tenía. Su mente, acostumbrada a la dopamina rápida de los videos y los juegos, no podía concentrarse. Intentaba recordar datos, fórmulas, conceptos, pero todo estaba borroso. Era como intentar agarrar humo con las manos. Cuando salieron los resultados, el golpe fue seco y directo. Ryan, el chico prodigio, el que solía ser el mejor estudiante de la clase, dejó a todos en shock. Pero no por su éxito, sino por su fracaso estrepitoso. No solo no fue el mejor, ni siquiera estuvo en el promedio. Le fue mal, muy mal. Sus profesores, los mismos que antes lo alababan, lo miraban con una mezcla de confusión y decepción. Sus amigos, esos con los que perdía el tiempo, empezaron a evitarlo, porque nadie quiere estar cerca del barco que se está hundiendo. El camino a casa ese día fue el más largo de su vida. Cada paso pesaba 1 tonelada. Cuando Ryan entró a su casa, vio a sus padres. No estaban gritando, no había sermones. Estaban sentados en la mesa mirando en silencio su boleta de calificaciones. Cuando levantaron los ojos, Ryan vio algo que le dolió más que cualquier castigo físico. Vio decepción pura. Sus caras no estaban molestas, mostraban tristeza. Era como si estuvieran viendo cómo el futuro de su hijo se desvanecía frente a sus ojos. Algo dentro de Ryan se rompió en ese momento. Esa arrogancia, esa seguridad falsa de "lo haré después", se desmoronó. Se sintió muy triste, vacío y, por primera vez, asustado. Se fue a su habitación, se sentó en la cama y pensó: solía ser bueno en esto. Todo era fácil para mí. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento perdí el rumbo? Esa noche, el silencio en la casa era insoportable. Ryan no podía dormir. Daba vueltas en la cama con la luz del móvil apagada por primera vez en meses, mirando al techo oscuro. Necesitaba respuestas, pero sabía que no las encontraría en internet. Así que decidió ir a ver a su abuelo. Su abuelo era un hombre especial. Era un profesor retirado, un hombre que había vivido 1000 vidas a través de los libros y la experiencia. Tenía esa aura de sabiduría tranquila, que hace que todos lo respeten sin que tenga que alzar la voz. Vivía en una pequeña casa anexa, llena de estantes y olor a papel viejo y café. Ryan entró despacio, con la cabeza baja. «Abuelo», dijo con voz quebrada, «no entiendo por qué fallé. Soy inteligente, ¿verdad? Siempre me lo han dicho. ¿Por qué me siento tan estúpido ahora?» El abuelo dejó el libro que estaba leyendo, se quitó las gafas lentamente y lo miró con unos ojos que parecían ver directamente el alma del chico. Sonrió un poco, pero no era una sonrisa de burla, sino de compasión. «Hijo», dijo con voz suave, «tú no tienes un problema de inteligencia. Nunca lo has tenido. Tu cerebro funciona perfectamente. El problema es mucho más grave que eso. El problema es que no valoraste tu tiempo». Ryan, todavía buscando una salida fácil, preguntó: «Pero abuelo, ¿no puedo simplemente estudiar más tarde? Puedo recuperarme, ¿verdad? Todavía soy joven». El abuelo negó con la cabeza lentamente. Su expresión se volvió seria. «No, hijo. Escúchame bien. El tiempo es como el agua de un río. Puedes meter la mano y tocar el agua, pero esa agua que acabas de tocar fluye y se va. Nunca, jamás vuelve a pasar por el mismo lugar. Una vez que fluye, se ha ido para siempre». El abuelo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Déjame contarte una historia. Una historia sobre un hombre que pensaba exactamente igual que tú». Y así, en la penumbra de esa habitación, el abuelo comenzó a narrar la historia de Adam Reed. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque la historia de Adam Reed es la historia de muchos de nosotros. Había una vez un hombre llamado Adam Reed. Adam no era un estudiante como tú. Él jugaba en las grandes ligas. Era el CEO, el director ejecutivo de una enorme compañía internacional.
Adam no heredó su fortuna. La construyó con sangre, sudor y lágrimas. Era extremadamente trabajador al principio. Gracias a su dedicación obsesiva, construyó un imperio empresarial que era la envidia de todos. Tenía dinero, tenía poder, tenía respeto. Pero aquí es donde la historia da un giro. Después de volverse rico, después de llegar a la cima, Adam cometió el error fatal. Dejó de valorar el tiempo. Pensó que ya había ganado la carrera. Empezó a despertarse tarde. Soy el jefe. Puedo llegar a la hora que quiera, pensaba. Comenzó a retrasar trabajos importantes, decisiones cruciales que solo él podía tomar. En lugar de gestionar la oficina, en lugar de liderar a su equipo, pasaba horas encerrado en su despacho, haciendo nada. Navegaba por redes sociales, miraba noticias irrelevantes, se perdía en trivialidades. Se convirtió en un espectador de su propia empresa. Un día uno de sus asesores de negocios más leales, un hombre que había estado con él desde el principio, entró en su oficina y le dijo con urgencia: Adam, tienes que despertar. Estás desperdiciando tu activo más valioso, el tiempo. La competencia no duerme, el mercado está cambiando. Si no cambias ahora, si no vuelves a enfocarte, tu compañía va a estar en grave peligro. ¿Y sabes qué hizo Adam? Se rió. Igual que tú te reíste de tus padres. Se recostó en su silla de cuero costosa y dijo: «Oh, relájate. Tengo suficiente tiempo. Tengo suficiente dinero. Puedo trabajar más tarde. La empresa funciona sola». Qué equivocado estaba. Pocos meses después, la realidad golpeó a la puerta. Y cuando la realidad golpea, no pide permiso. Las ganancias de la compañía empezaron a caer en picada. Los gráficos que antes iban hacia arriba, ahora apuntaban al suelo. Sus competidores, esos que estaban hambrientos y aprovechaban cada segundo del día, se le adelantaron. Lanzaron mejores productos, mejores servicios y le robaron a los clientes. Pero lo peor no fue perder dinero. Lo peor fue perder la confianza. Los empleados que antes lo admiraban empezaron a perder la fe en él. Veían a un líder ausente, perezoso, desconectado. El ambiente en la oficina se volvió tóxico. Y cuando los inversores, la gente que ponía el dinero, se dieron cuenta que el capitán del barco estaba dormido al timón, empezaron a retirar su capital. Adam, al ver el desastre, intentó reaccionar. Trató de arreglar todo de golpe. Trabajó noches enteras, gritó, hizo llamadas desesperadas. Pero era como intentar detener un tsunami con las manos. Ya era demasiado tarde. El impulso se había perdido. La confianza se había roto. Lo perdió todo. Su empresa, su fortuna, su reputación. Un día Adam se encontró sentado solo en su oficina vacía. Los muebles ya habían sido embargados o vendidos. Solo quedaba él y el silencio absoluto. Y ahí, en esa soledad absoluta, pensando en su error, finalmente lo entendió. Su mayor fracaso no fue una mala inversión, no fue una crisis económica mundial. Su mayor fracaso fue personal. Desperdició el tiempo y perdió la oportunidad de hacer las cosas bien cuando tenía la oportunidad. Creyó que el mañana estaba garantizado, hasta que se le acabaron los mañanas. El abuelo de Ryan hizo una pausa. La habitación estaba en silencio. Ryan sentía como si le hubieran dado una bofetada de realidad. La historia de Adam no era solo un cuento, era un espejo. Ryan se vio reflejado en esa arrogancia, en esa pereza, en esa falsa seguridad. Sentía como si una luz se encendiera en su corazón, iluminando los rincones oscuros donde escondía sus excusas. Pensó para sí mismo: no quiero convertirme en Adam. No quiero terminar sentado solo lamentando lo que pude haber sido. Miró a su abuelo con determinación y dijo: tengo que cambiar ahora mismo. No mañana, ahora. Su abuelo sonrió suavemente, esa sonrisa de quien sabe que la lección ha sido aprendida. Has tomado la decisión correcta, hijo. Si usas tu tiempo adecuadamente,
Si lo tratas como el tesoro que es, nada podrá detenerte. Desde ese día, Ryan dio un giro de 180 grados. Pero no te voy a mentir, no fue que al día siguiente se despertó y era perfecto. No, fue una batalla diaria. Tuvo que luchar contra la tentación de agarrar el móvil cada 5 minutos. Tuvo que aprender a decir que no a sus amigos cuando lo invitaban a perder el tiempo. Ryan creó una rutina de estudio. Se obligó a ser disciplinado. Redujo drásticamente su tiempo en el móvil y en YouTube. Empezó a enfocarse en sus estudios con una seriedad que nunca antes había tenido. Entendió que la inteligencia sin disciplina es como un motor potente en un carro sin ruedas. Hace mucho ruido, pero no te lleva a ninguna parte. Lentamente, como quien construye una casa ladrillo por ladrillo, sus calificaciones empezaron a mejorar. Recuperó la confianza de sus profesores, pero lo más importante, recuperó el respeto por sí mismo. Pronto volvió a ser el mejor estudiante de su clase, pero esta vez no por talento natural, sino por esfuerzo, por respeto al tiempo. Años después, Ryan no solo se graduó con honores, se convirtió en un emprendedor exitoso. Su vida disciplinada y su historia de redención inspiraron a mucha gente. Ryan entendió que el éxito no es un accidente, es el resultado de la suma de todas esas horas que decides aprovechar en lugar de desperdiciar. Y siempre, en cada paso de su camino, recordaba una frase en su corazón, la lección que aprendió esa noche en la casa de su abuelo. El tiempo es la clave del éxito. Una vez que lo pierdes, nunca lo puedes recuperar. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Quiero que mires tu agenda, tu historial de navegación, tu tiempo en pantalla. ¿Eres Ryan antes del cambio? ¿Estás actuando como Adam Reed pensando que tienes todo el tiempo del mundo? No caigas en la trampa. No esperes a fracasar en un examen, a perder un negocio o a ver decepción en los ojos de tus seres queridos para entender esto. El momento de actuar es ahora. No dentro de una duna, no mañana por la mañana, ahora. Si sientes que esta historia te ha tocado, si sientes que necesitas hacer un cambio, empieza hoy. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, a un amigo que está perdiendo su camino, por favor dale like y comparte este video. No olvides suscribirte al canal para seguir creciendo con nosotros. Nos vemos muy pronto.